Cuando Jesús estuvo en la tierra, tenía muchos simpatizantes, seguidores, admiradores. También tenía enemigos, gente que lo seguía solo por necesidad, porque buscaban un milagro, porque buscaban un favor. Algunos lo buscaban esperando una multiplicación de panes para que les diera de comer. Otros, afortunadamente, eran verdaderos seguidores de Cristo. Eran discípulos. ¿Quién eres tú respecto a Cristo? ¿Eres un simpatizante? ¿Eres un admirador? ¿O eres un discípulo? Quiero que escuches atentamente esta palabra y te confrontes. Esta palabra es para confrontarte a ti y comprobar si realmente eres un discípulo de Cristo. Si eres un discípulo de Cristo, te sometes, escúchame, te sometes a la autoridad, al gobierno de Dios, a su ley de vida. Te sometes a su ley de vida. Y obviamente vivirás en el Espíritu, no en la carne. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, un discípulo anda en el Espíritu y se somete a la autoridad. Segundo, un discípulo se niega a sí mismo y acepta su llamado. Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, esto es bien difícil, porque ya no busco lo mío, no lucho por lo mío, busco, escúchame, el reino de Dios y su justicia. Predico el evangelio, sigo a Jesús. Entonces me niego a mí mismo y acepto un llamado. Tercero, estoy dispuesto a servir. Esa es una característica de un discípulo, estar dispuesto a servir. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. De eso se trata. Un espíritu de servicio y un espíritu de dar. Ser generoso y ser dadivoso. Punto 4. Seguir su voz, seguir sus huellas. Jesús dijo claramente, y el que no toma su cruz, tomar la cruz y seguirlo a él, no es digno de mí. El que no toma su cruz. Tomar la cruz es tomar las responsabilidades y hacer todo lo posible por seguirlo. Punto 5. Recibir sus enseñanzas para obedecerlas y enseñar a otros. Enseñar a otros. No es solamente recibir y guardar, sino enseñar, soltarlas. Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Sella esa ley, predica esa ley entre mis discípulos. Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. De eso se trata, de que recibas las enseñanzas de Jesús y las obedezcas y también tengas la capacidad de enseñarle a otros. Punto 6. Mostrar las marcas de su proceso, los frutos. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, permanecer en su palabra. Y en Juan 15 del 7 al 8 dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Punto 7. Ser fiel a su instrucción. Marcos 8:34 al 38 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Grandiosa esta palabra, bien diciente.
El que quiera salvar su vida, la perderá. Y es ahí donde muchos cometen errores. Punto 8. Representar a su reino. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para estar con Cristo se trata, si quieres ser un discípulo, necesariamente tienes que estar con Cristo y tienes que predicar el evangelio. En el nombre de Jesús, hacer la voluntad de Dios y predicar el evangelio. Punto 9. Vivir por su verdad. Es decir, aplicar las palabras, vivir sus palabras. Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Juan 8:31-32 dice, dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un discípulo de Jesús anda en la libertad. Punto 10. Renunciar a toda vanidad y a falsas necesidades. Impresionante esto. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Ya no es lo mío. No es que busco lo mío, sino que busco primeramente el reino de Dios. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Punto 11. Un verdadero discípulo da evidencia de las enseñanzas de su maestro. Conoce la palabra. Conoce y sobre todo las vive. No tanto que su mente esté llena de Biblia, de conocimiento vano, sino que sea realmente un testimonio viviente de lo que está escrito en la Biblia. Punto 12. Un verdadero discípulo de Jesús es un agente de reconciliación. Predica el evangelio a tiempo y a destiempo. Necesariamente con toda persona que se encuentre está hablándole de Cristo. Es algo que no podrá evitar. Si amas a Jesús verdaderamente, necesariamente querrás que muchos otros se salven. Si tú permaneces callado y nunca le hablas a nadie, aquí hay un problema, porque ya eso te descalifica. Punto 13. Un verdadero discípulo refleja el carácter de Cristo. Muestra las enseñanzas de Cristo vivientes en él. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso, necesariamente, mansedumbre, humildad al máximo. Punto 14. Un discípulo de Cristo necesariamente hace discípulos. Si tú no tienes discípulos, si no edificas la vida de otras personas y crees que la vida cristiana es estar guardado en tu casa y yendo de pronto a una congregación cada 8 días, podría ser un simpatizante. Podría ser un admirador, pero un discípulo hace discípulos. Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles la palabra, que guarden todas las cosas. Que guarden todas las cosas, enseñarle a otros la palabra, discipularles, llevar un proceso continuo. Darle ejemplo, orar por esa persona, acompañarla, motivarla. Todo eso hace parte de tener discípulos, de hacer discípulos. Punto 15.
Sujetos a la autoridad directa. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Un verdadero discípulo de Jesús respeta y se somete, y no le cuesta trabajo someterse a una autoridad, a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Entonces, estas son las características de un verdadero discípulo. ¿Tú eres un simpatizante? ¿Tú sigues a Jesús de lejos? ¿Admiras a Jesús, pero así de lejitos? ¿Estás interesado solamente en que te haga milagros? ¿Estás interesado solamente en recibir los beneficios de tener a Jesús cerca? ¿O quieres ser real, verdaderamente un seguidor de Cristo? Entonces, necesariamente tienes que aplicar estas verdades, vivirlas, y Dios tiene que ser el primero en todo y por todo en tu vida. Bendiciones.